Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es jueves 30 de diciembre. Pastor, amigos oyentes, mañana es el último día del año 2021. ¡Wow! Se fue el año, pastor Lizardo. Pero aún nos queda un día más, y hoy vamos a ser bendecidos con el estudio bajo el título En estos últimos días. Para poder entender lo que Dios nos quiere decir hoy, amigos oyentes, donde quiera que se encuentren, por favor, tomen una actitud de oración y hablemos con el Señor. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias porque nos permite avanzar en el estudio de tu palabra. Hoy queremos entender qué ocurre en estos últimos días. Ayúdanos a comprender tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, la carta a los Hebreos fue escrita para una congregación cuyo recuerdo de las gloriosas señales y maravillas del Señor eran parte de un pasado que rápidamente se desvanecía en su memoria. Esta carta fue escrita para una congregación que estaba en la frontera de la tierra prometida. Este es el momento de la competencia, pastor, donde hay fatiga, donde el entusiasmo del comienzo de la carrera se ha convertido en una pesadez y la meta parece fuera de alcance. En este último tramo siempre ha sido un momento de peligro para el pueblo de Dios. Recuerden el caso donde en Cades, la frontera de la tierra prometida, el pueblo de Israel perdió la fe después del cobarde informe de los 10 espías. Pastor Denis y amigos oyentes, la carta a los Hebreos fue escrita como una palabra de exhortación para ayudar a la audiencia a correr con éxito este último tramo de la carrera. El autor hace 3 cosas para lograr este propósito. Redirige la atención de ellos hacia Jesús, los exhorta a tener fe y los insta a trabajar el uno por el otro. Para entender esto, vamos a la Biblia, al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 2, también el capítulo 9, versos 26 al 28, capítulo 10, versículo 25 y otros textos que encontramos en esta carta. Vamos a mirar en estos pasajes qué aspecto resalta el apóstol Pablo acá, especialmente con respecto al tiempo. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura. Claro que sí, pastor Lizardo. Vamos a continuar leyendo baterías de textos en esta semana. Comencemos con Hebreos 1, el versículo 2. Dice la santa palabra de Dios: En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Continuamos con el capítulo 9, versículos 26 al 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Ahora leemos el capítulo 10, el versículo 25 y los versos 36 al 38. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
mas el justo por la fe vivirá. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Y finalmente leemos el capítulo 12, los versículos 25 al 28. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente a la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Muchas gracias, pastor. En estos pasajes hay un elemento muy importante que el apóstol Pablo enfatiza, que le agrega urgencia a su exhortación. Los lectores están viviendo en los postreros días y más promesas están a punto de cumplirse. Es interesante, pastor Denis y amigos oyentes, como veremos, que a lo largo del documento Pablo compara su audiencia con aquella generación del desierto que se encontraba ante la frontera de Canaán. Esta generación, recordamos, que estaba lista para entrar en la tierra prometida, y el apóstol Pablo les recuerda a su audiencia: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego los anima: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Con esta última exhortación, Pablo lo que le está recordando a ellos y a nosotros los peligros que históricamente ha experimentado el pueblo de Dios justo antes del cumplimiento de las promesas de Dios. El libro de Números también habla de lo mismo. El registro bíblico dice que 2 veces, justo antes de entrar en la tierra prometida, Israel sufrió importantes derrotas. La primera vez, registrada en Números capítulo 13 y capítulo 14, nos habla de las dudas que varios dirigentes dispersaron entre la congregación e hicieron que le faltara fe al pueblo de Israel. Como resultado de esto, pastor, la congregación decidió nombrar un nuevo líder y de esta forma regresar a Egipto, justo en el momento en que estaban a punto de entrar en la tierra de Canaán. Recordamos también la segunda vez cuando el pueblo de Israel se enredó con la sensualidad y la adoración falsa en Baal Peor. Si bien Balaam no pudo invocar maldiciones sobre Israel, Satanás usó las tentaciones sexuales para llevar a Israel a la adoración falsa y al pecado, y para de esta forma también provocar el disgusto de Dios sobre ellos. Pastor Denis y amigos oyentes, el apóstol Pablo advierte a los lectores de Hebreos acerca de ambos peligros. En primer lugar, los exhorta a que se aferren a la confesión de su fe y fijen sus ojos en Jesús. En segundo lugar, los exhorta contra la inmoralidad y la codicia. Y finalmente los exhorta a observar y a obedecer a sus líderes. Excelente, Pastor Lizardo. Voy a hacer énfasis en eso que usted acaba de mencionar, por si algún amigo oyente no pudo captar. En estos últimos días, el consejo que el apóstol Pablo les da a los lectores de los Hebreos es que se aferren a la confesión de su fe y que pongan sus ojos en Jesús. Escuche bien, amigo oyente, por favor, escuche. También habla en contra de la inmoralidad y la codicia y termina aconsejándoles en estos últimos días que observen y obedezcan a sus líderes. Amigos oyentes, el discurso final y decisivo de Dios a la humanidad llega a través de Jesús, el Hijo, en estos postreros días, según lo describe Hebreos 1, 1 y 2. Estos postreros días comienzan con la encarnación de Cristo y terminarán con su segunda venida, cuando sus enemigos serán convertidos en estrado de sus pies. Dios no solo habló a través de las palabras de Jesús en estos postreros días, sino a través de sus acciones, especialmente su muerte, su resurrección y su exaltación. Por eso, amigo oyente, es necesario que tanto la audiencia de Hebreos como nosotros, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído.
no sea que nos deslicemos, como dice Hebreos 2:1. Si usted, amigo oyente, ha entendido la palabra que Dios le ha dado en el día de hoy, en estos últimos días, escriba ahora en la caja de comentarios: yo me aferro a la fe y pongo mis ojos en Jesús. Yo me aferro a la fe y pongo mis ojos en Jesús. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy titulado En estos postreros días. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos exhorta a mantenernos firmes, porque estamos ya muy cerca de la tierra prometida. Oh Señor, fortalece nuestra fe y ayúdanos a proseguir hacia adelante para llegar a la meta, el reino de los cielos. Gracias, oh Señor, por bendecirnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.